Dios les bendiga, mi nombre es Julio Simón López, sirviendo al Señor por muchos años, creador de este canal. Y bueno, algunos recuerdan que Dios me dio un sueño acerca de unas efigies que han estado utilizando tanto los narcotraficantes como los políticos eh, para mantenerse en el poder y mantener la violencia, la droga, el abuso en Colombia. Obviamente ellos utilizan este tipo de objetos a través de la brujería, de la hechicería, de invocación de demonios, de santeros cubanos, de brujos africanos, etcétera. Y pues es importante que entendamos esa dinámica. Nosotros como creyentes estamos llamados a orar en contra de ese tipo de cosas, pidiendo que Dios saque a luz todo lo oculto, pidiendo que el Señor abra los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, pidiendo al Señor que derribe todo ese tipo de cosas, que envíe sus ángeles, que obre de una manera poderosa para derribar todo ese tipo de estatuas, de obras de arte, obviamente no todas, que han estado utilizando este tipo de personas para mantenerse en el poder, para mantener a la gente enceguecida, ensordecida, confundida. Así que mi oración es que estemos empezando con la ayuda de Dios como iglesia, a movernos en ese ámbito espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestiales. Así que el llamado de Dios es a empezar a orar y a pedir que el Señor derribe toda obra de tinieblas sobre Colombia. Ahora, ¿por qué? Dios me da un texto hoy de forma particular, Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 22, hablando de la destrucción del reino de Acab y de Jezabel. Dice: cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y tus muchas hechicerías? Bueno, creo que aquí nos está diciendo que lo que hace que no haya paz es la brujería y la hechicería. Así que ellos utilizan estas herramientas para mantener en opresión al pueblo. Así que nuestra tarea pues es empezar a orar que Dios derribe toda hechicería, toda brujería, toda santería, toda invocación de demonios ancestrales, etcétera. Todo eso como iglesia estemos orando. Ustedes saben que nuestro presidente actual pues siempre está rodeado de chamanes, de personas que le están haciendo riegos, cosas, y eso se utiliza para poder confundir. Recordemos que la Biblia dice que Satanás es un padre de mentira, que él pues es como un hacker, ¿no? Él que engaña, ¿no? Que mantiene distraído. Así que oremos a Dios, que Dios saque a luz todo eso, que Dios derribe todo eso, que Dios anule toda oración contraria, toda oración de maldición que haya contra Colombia, contra la gente, contra los jóvenes, contra las familias. Ellos de alguna manera también ofrecen ritos, por eso aprueban leyes como el aborto, porque saben que el aborto de un niño realmente tiende a ser, es un ofrecimiento de adoración a sus ídolos. Y pues ustedes saben que, por ejemplo, en este momento en el que estamos, día de hoy, ayer, antier, nuestra vicepresidenta, que todo el mundo sabe que es una mujer que ha practicado la brujería y que estuvo dentro del M19 dedicada realmente a eso, o casualidad siempre se va hacia África cuando hay ciertas situaciones, y uno sabe, porque los creyentes estudiamos, leemos historia y sabemos que cuando ellos van allá a África, realmente lo que van a ir es a buscar brujos, a ofrecer sacrificios incluso de niños, y eso no es algo oculto de la vista de nosotros. Los creyentes entendemos que hacen ese tipo de invocaciones en contra del país, para entorpecer, para entontecer a la población. Así que como iglesia vamos a orar que Dios anule toda brujería, toda hechicería africana, cubana o de cualquier otro lado del país, que esas imágenes, estatuas, todo eso que utilizan para mantener embrutecidas a las personas, se derriben, que Dios empiece a meter su mano, que Dios empiece a enviar sus ángeles a favor de su iglesia, a favor de su pueblo. Así que pedimos a Dios su ayuda en esto. Contaba alguna hermana ayer por ahí en algún audio que ella veía desde el Amazonas venir una serpiente constrictor muy grande hacia el centro del país. Así que empecemos a orar pidiendo a Dios
que quebrante toda obra de Satanás, toda obra de las tinieblas. El ángel Miguel dice que cuando contendía por el cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. Qué interesante. Lo que él dice es, Jehová te reprenda. Esa es nuestra forma de guerrear. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Así que cuando la iglesia se santifica, cuando la iglesia se limpia, cuando la iglesia ora en dependencia a Dios, pero también cuando la iglesia pide que Dios entre y la defienda, Dios va a entrar a defenderla. ¿Cómo es posible que están matando pastores en la selva por decir la verdad, por oponerse al gobierno y a su sistema de violencia y de narcotráfico? Así que vamos a empezar a orar como iglesia pidiendo, Señor, sálvanos. Hosana, eso significa Hosana. Señor, tú eres el rey, sálvanos. Tú eres el rey de Colombia, sálvanos. La Biblia dice que aunque el enemigo vino como un río, el Espíritu de Jehová levantó bandera contra él. Empecemos a levantar bandera, empecemos a levantar nuestras manos, como dice la Escritura, alzad puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Invoquemos la presencia de Dios. Cuando Jacob, sus hijos, mataron a un grupo de personas, ¿no? Los engañaron. Jacob dice, me gané unos enemigos, ¿qué hago? Inmediatamente Dios le dijo, sal de esta tierra, o sea, salga de en medio de ellos, no siga haciendo lo que ellos hacen, no se contamine con sus ídolos, salga y ofrezca altar para mí, ofrezca sacrificio para mí. Y la Biblia dice que cuando Jacob salió, inmediatamente el temor del Señor vino sobre ese pueblo y entonces ya no atacaron a Jacob. Así que creo que es importante que nosotros entendamos que necesitamos empezar a levantar altar para Dios, a levantar adoración, alabanza. Ponga su equipo de sonido, ponga alabanza para Dios, no ponga música cristiana para alabarse a usted mismo, ponga música que exalte a Dios, que alabe a Dios, que glorifique a Dios, cante, alce sus manos mientras cocina, mientras plancha, mientras va al trabajo, alabe a Dios por donde usted vaya, vaya pidiendo, Señor, por este andén que voy caminando, que tú libertes a las personas. Si aquí hay ídolos en este local, si aquí hay ídolos en este otro lugar, Señor, derriba todo eso. Levantemos nuestra voz de oración, de clamor. Creo que como iglesia estamos llamados a eso. ¿Para qué? Para que la paz de Dios venga a nuestra nación, para que el avivamiento que Dios quiere traer se pueda producir. Necesitamos orar que Dios derribe toda obra de las tinieblas. Así que prediquemos el evangelio, porque no hay mejor manera de quitarle a Satanás su fortaleza que quitarle las almas, que enseñarle a las personas que hay un Cristo vivo, que no tienen por qué estar adorando muertos, que no tienen por qué estar siguiendo un sistema muerto. Así que estamos hoy levantándonos en pro de ver un avivamiento, de ver un despertar espiritual. Oremos que haya un despertar, toquemos trompeta, prediquemos, enseñemos el evangelio, hablemos a otros, oremos siempre que vayamos por la calle, en el trabajo, donde estemos, que el Señor derribe toda obra de tinieblas, que confunda las tinieblas, que vuelva sus oraciones y sus trampas contrarias contra ellos mismos, que los confunda, que entre ellos mismos se derriben, como dice la Escritura, vuélveles el baldón, decía en Nehemías. Así que oremos de esas formas específicas, porque la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan. Nosotros estamos llamados a arrebatar el reino de los cielos. Así que invocamos el nombre de Dios en Colombia, invocamos el nombre de Dios sobre cada familia, sobre cada pareja, sobre cada joven, sobre cada niño, en cada hospital, en cada empresa, en cada institución educativa, en cada universidad. Todo eso, a veces están usando esos lugares para extender su brujería, su hechicería, todo eso. Así que hoy, en el nombre de Jesús, levantémonos en oración como nunca antes. Clamemos, que se levante un clamor al cielo, porque la Biblia dice que Dios atiende al clamor de su pueblo, a la oración de su pueblo.
Oremos valientemente, oremos guiados por el Espíritu de Dios, pidamos que el Espíritu Santo nos guíe cómo orar, qué hacer, cómo movernos, cómo quitar los ídolos del corazón de las personas. Quitemos nuestros propios ídolos primero. A veces nuestros hijos los hemos puesto por encima de Dios, nuestra familia, hemos puesto por encima nuestro trabajo. Derribemos nuestros ídolos y sigamos a Cristo fielmente y pidamos al Espíritu de Dios que nos guíe cómo orar, cómo clamar, cómo guerrear correctamente, porque no es un creyente orgulloso peleando contra un diablo orgulloso. La Biblia dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Venced con el bien el mal, que podamos entender las palabras de Dios y podamos darnos entonces a una batalla correcta, coherente, y que podamos ver la victoria de Dios en nuestra nación. De hecho, yo creo que la vamos a ver porque Dios ha hablado que Colombia es tierra de avivamiento, que Colombia es una tierra de bendición y hoy la reclamamos y hoy en el nombre de Jesús creemos que Dios nos va a entregar a Colombia como iglesia. Unámonos, creemos grupos de oración, de intercesión, de clamor, ayunemos, pidamos a Dios dirección, pero también salgamos a las calles, empecemos a predicar, empecemos a enseñar, levantemos esa bandera de bendición, de salvación llamada Cristo Jesús. Proclamemos su nombre en cada lugar, alabemos al Señor, músicos, ministros, salgamos a las calles, llevemos nuestras guitarras, nuestras organetas, cantemos a Dios, hagamos culto al Señor en cada rincón, en cada lugar de este país, clamemos, salgamos de nuestro escondite. Declaremos que hay un Dios vivo en Colombia y que no queremos más muerte, destrucción, violencia, políticas amañadas. No queremos más abortos, no queremos más muerte de inocentes en Colombia, ni más derramamiento de sangre, ni que la economía de Colombia dependa de la droga y de la guerra. Queremos ver al Dios vivo tomando nuestro país de una forma especial y poderosa. Es el llamado de parte del Señor. Va a haber paz cuando esas hechicerías terminen. Así que vamos a orar que el Señor empiece a cerrar todos esos antros de brujería, de hechicería, y que podamos ver más bien que la iglesia avanza, que la iglesia crezca. Oremos por nuestros pastores, oremos por los ministros, pidámosle a Dios que guarde a nuestros ministros, que aquellos que están haciendo lo malo y que se han unido a ese tipo de políticas y se han unido a ese tipo de hechicerías, el Señor los avergüence, se arrepientan y se vuelvan al buen camino, que esos falsos pastores que el gobierno está poniendo allá para avergonzar el cristianismo, para utilizar esos mecanismos como el Ministerio del Interior en contra de la iglesia, que el Señor saque a la luz toda esa falsedad, toda esa mentira y que la iglesia se levante con valentía. Oremos por nuestros políticos cristianos, por aquellos que Dios ha puesto allí, que los ha preparado para estar en esos lugares y que ellos puedan hacer bien su trabajo y que aquellos que más bien van a estorbar allá, el Señor los saque de allá y ponga los que tienen que poner. Pidamos a Dios dirección. Pidamos a Dios que llene Colombia de una manera especial. Esa es mi oración, es el anhelo y es lo que Dios pone en mi corazón compartir con todos. Mis amados, un abrazo, muchas bendiciones. Comparta este video, por favor, con otros a través de sus redes sociales y metámonos en el tiempo de oración. En mi canal hay varios videos en los que he puesto un link de un libro escrito por mí que se llama 40 días de oración por un avivamiento. Descárguelo, imprímalo, aplíquelo en su vida de oración privada y Dios va a empezar a hacer muchas cosas. Se necesita que haya un movimiento y vamos a crearlo juntos en el nombre de Cristo Jesús. Aquí no se trata de una iglesia y de una denominación, se trata de la iglesia de Cristo Jesús levantándose junta en oración, en clamor, en armonía, porque no necesitamos la unidad, necesitamos la armonía. La unidad la tenemos, una unidad perfecta en el Espíritu de Dios, en el vínculo perfecto. Lo que necesitamos es armonía, es decir, que cada uno actúe de acuerdo a lo que Dios le ha entregado, de acuerdo a los dones que le ha entregado, de acuerdo a las capacidades que le ha entregado, que cada uno pueda moverse en Dios en lo que necesita. No necesitamos
cristianos uniformados. Necesitamos cristianos que cada uno se ubique donde Dios lo ha ubicado, como un panal de miel, donde hay diferentes tipos de abeja y cada una hace lo que le corresponde y hay una armonía perfecta. Puede haber armonía en la iglesia, porque la Biblia dice que donde hay armonía en la iglesia, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Necesitamos empezar a funcionar en armonía. Los que están llamados a la oración de intercesión, los que están llamados a la evangelización, los que están llamados a la enseñanza, los que están llamados al servicio, a la misericordia. Bueno, entonces cada uno ubicándonos donde Dios nos necesita para que así el reino de Dios pueda avanzar. Mis amados, un gusto compartir con todos. Un abrazo de parte mía, de mi esposa y de este ministerio y de este canal, pues agradecidos por poder compartir estas cosas que Dios nos va entregando. Un abrazo, muchas bendiciones.